Muy buenas tardes y buenas noches a todos los que se conectan a nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Hoy viernes les traemos algo sobre el apóstol Andrés. Vamos a saber muchas cosas, poquitas de las que están en la Biblia, pero muchas cosas que las sacamos de un evangelio apócrifo que es el de Andrés, ¿no? Y vamos a saber por qué ese apóstol le dicen uno de los 12 cimientos del templo. Vamos a saber cuáles son los 12 cimientos del templo, qué es el templo, para poder entender por qué Andrés apóstol fue el primer discípulo que Jesús llamó, ¿no? Cuando se encontró, cuando él pasaba por el lado de Juan, después de venir del desierto. Entonces se salió corriendo a buscar a Jesús, y ese llamado que le hizo Jesús fue el primer llamado que lo coloca como el primer apóstol que Jesús llamó, ¿no? Andrés. En otras partes le dicen el protocleto, o sea, el primer llamado. Pues vamos a ver hoy por qué Andrés fue el primero y es uno de los 12 cimientos del templo. Entonces, arranquemos. Entonces, nos dice que Andrés, cuyo nombre significa, ese viene del griego que significa varonil, no era, el nombre de Andrés no es un nombre judío, sino griego que significa varonil, y que nació en Besaida, que es una población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás, ¿no? Acordemos que él, Pedro, que eran hermanos, eran hijos de Jonás, y tenía 3 hermanas más. Y era hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaún, y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad. O sea que ellas tenían una casa. Cuando Jesús llegaba a esa ciudad, pues ellos le prestaban la casa a Jesús para que se quedase ahí y saliera a predicar. Entonces vamos viendo cómo Andrés, que fue el primer llamado, que era hermano de Simón Pedro, y pues que le prestaba su casa a Jesús, fue el primero que llamaron, ¿no? Para poder que esto se cumpliera, ¿no? O sea, el primer llamado. Los que tienen que llegar primero. Entonces, nos dicen que Andrés tiene el honor de haber sido el primero, como habíamos dicho, discípulo que tuvo Jesús, junto con Juan, el evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y al ver pasar a Jesús, cuando volvía al desierto, después de su ayuno y sus tentaciones, acuérdense que él fue tentado por 40 días y 40 noches del demonio, ¿no? Que lo tentó y que le dijo que si se arrodillara y le postraras, todo el mundo será suyo. Pues Jesús decía, apártate de mí, Satanás. Pues iba a tentar al que creó todo esto, ¿no? Es pareja y lógico, ¿no? Entonces exclamó, he ahí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús, junto con Juan el evangelista, ¿no? Jesús se volvió y les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Jesús les respondió, venid y ved. Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Esa llamada cambió su vida para siempre. O sea que Andrés, después de ser un pescador, ese día pasó a ser ya pescador de hombres. Esa llamada ya no volvería ya más a pescar más. Sería detrás de Jesús, uno de los discípulos de Jesús, y evangelizar por todo el planeta donde estuvo, hasta que fue muerto. Entonces vamos a ver aquí un video cómo es cuando Andrés, el primer discípulo de Jesús que encuentra a Jesús. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, ese es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. que traducido quiere decir maestro. Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Entonces vemos ahí como Juan el evangelista le dice a Andrés y a Juan, Juan el Bautista le dice a Andrés y a Juan, ese es el Cordero de Dios, ¿no? Es por eso salen corriendo, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que entender que la palabra cordero viene del latín cordem, que significa corazón, ¿no? Ahí el corazón, o sea que tenemos que tener un corazón nuevo,
un hombre nuevo. Entonces, vamos viendo que entonces después Andrés se fue corriendo, ¿no? Donde su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Salvador del mundo. Y lo llevó donde Jesús. Cuando el Salvador volvió a Galilea, entonces le dijo, hemos encontrado al Salvador. Entonces se fueron donde Jesús y le dijo, ahora te llamarás Cefas, que significa piedra, o Pedro. Acuerden que sobre esa roca es mi iglesia. Entonces vamos viendo roca, cimiento, para cuando lleguemos a entender por qué Andrés es uno de los 12 cimientos del templo, ¿no? Entonces, después cuando Jesús volvió a Galilea, se encontró con Andrés y con Pedro, remendando sus redes, y les dijo, vengan y síganme. Y ellos dejaron a sus familias y a sus negocios y a sus redes. Cristo les dijo, de ahora en adelante serán pescadores de hombres. O sea que ya no iban a pescar más, sino pescar hombres, discípulos, para que todos se conviertan al Cristo donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño video donde Andrés se encuentra con Simón y va y se lo dice a Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías. que traducido quiere decir Cristo. Ven. Ven. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y significa roca. Acordémonos cómo Jesús, después de que se llamaba Simón, le cambia el nombre y dice, te llamarás Cefas, que significa piedra o Pedro, ¿no? Y recordemos que Jesús le decía sobre esta roca de mi iglesia, es que esa roca es un cimiento, pero no es uno. Más adelante vamos a ver que son 12 cimientos que tiene el templo, que está en el Apocalipsis 21. Entonces, para que vamos pudiendo empezar a interpretar. Entonces, Andrés sigue apareciendo, ¿no? Como aparece muy poco en la Biblia, sigue apareciendo en la alimentación de los 5,000. Entonces nos dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron con el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Entonces, aquí vemos que esto quedó cifrado, esta interpretación de los 5 panes y los 2 peces, que son los 5 panes, son los 5 sentidos, pero el pan indica el conocimiento, la sabiduría. Los 2 peces y los 5 panes indican los 7 discos memorias, o candelabros, o espíritus de Dios que aparecen pero también habían 12 cestas, que esas 12 cestas, que fueron las que llenaron de comida, son los mensajeros que van a ir por todo el mundo llevando este conocimiento, o sea, multiplicando esos peces, ¿no? Que es la gente que tiene que llegar. Acordémonos que son 144,000 discípulos de Jesús que tienen que llegar, o sea, esos peces allí. Esto quedó cifrado aquí en la alimentación de los 5,000. Entonces, veamos aquí el video cómo Jesús multiplica esos panes y esos peces por medio de sus discípulos. Poned en los cestos las hogazas y los peces, y dadlos a estas personas. ¡Vamos! ¿Qué esperáis? ¡Haced lo que dice!
siento. Solo hay uno y es todo lo que tenemos. ¡Pero tenemos hambre! ¡Mirad! ¡Mirad, Marcos! Entonces vemos aquí que estos panes y estos peces son el conocimiento, ¿no? La sabiduría. Este conocimiento que tiene que llegar a mucha gente. Impresionante. La gente decía ahí en el video, tenemos hambre, pero no hambre de la que nos dan los alimentos, hambre de conocimiento. Se va a dar un nuevo evangelio en este planeta por todos esos peces. Van a llegar muchos peces, que son los que aparecen ahí. Pero también tienen que aparecer también los mensajeros, que son estos como Andrés, uno de los 12 cimientos del templo. Entonces vamos a ir viendo que aquí quedó cifrado esto, ¿no? Acuerden, los 5 panes son los 5 sentidos, esos 5 sentidos, porque todo entra a este cuerpo por los 5 sentidos, ¿no? El conocimiento, la sabiduría. Entonces, más 2 peces son 7, que son los 7 discomemorias. Pero también tiene que ver con los 12 apóstoles, porque habían 12 cestas y todas quedaron llenas de los panes y los peces. Entonces, esos son los peces que van a llegar muchos. Va a llegar el momento que todo el mundo va a saber la realidad de que qué pasó en este planeta y quién es el verdadero evangelio, que es el Cristo. Y el que tenemos que seguir, no seguir hombres, tenemos que seguir el Cristo, pero el Cristo que está en cada uno, en nuestro propio Dios interior, para que lo revisemos, que quedó ese cifrado. Entonces también Andrés está donde Jesús predice la destrucción del templo. Entonces Jesús, saliendo del templo, les dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Andrés respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús les dice que de estos edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En su momento, en este planeta van a haber grandes cambios, ¿no? Y varias guerras. Y no quedará piedra sobre piedra. Solamente quedará el templo, que es el templo del Padre Eterno, que es el templo vivo, el hombre humano. Entonces, de eso se estaba refiriendo a él. De este templo que lo tumbaron, pero que él dijo que al tercer día lo reconstruirá. Después de esto, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y muchos se engañarán, pero también se levantará nación contra nación. Padres con hijos. Entonces, estas grandes señales ya están pasando. Ustedes van a ver que están haciendo muchas guerras en el planeta, ¿no? Lentamente van sucediendo guerras. Entonces tenemos que empezar a prepararnos con este conocimiento que trajo Jesús, para que vamos mirando. Entonces aquí vemos el video donde Jesús predice que todo esto será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí, no hasta que aprendáis a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. ¡Blasfemo! Aquí nos vemos que Jesús dejó esto codificado, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Y le dice que esa es la casa donde se esconden las arañas y los lagartos, generación de víboras. Y que él no volvería a entrar a ese templo. Pues tenemos que saber y mirar en todo lo que hemos charlado aquí en nuestro canal, que es que a este planeta cayó una invasión, ¿no? De esos reptiles que se apoderaron del planeta y que van a crear una guerra para destruirnos. Pero viene el conocimiento, el nuevo evangelio, vienen estos
12 apóstoles, que no son 12, sino 12.000 de cada uno, vienen a destruir todas estas víboras y no va a quedar nada, piedra sobre piedra. Y este planeta va a ser renovado. Entonces, sigamos. Después de esto aparece también Andrés en la Biblia cuando unos griegos buscan a Jesús. Entonces, había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea que aquí vamos viendo que es que Andrés siempre lo iban a buscar para llevar gente a Jesús. Andrés estuvo siempre buscando gente para llevarlo a Jesús, para decirle: venga, este es el Cristo, el verdadero. Entonces, pero antes Jesús va y les dice que es que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, ¿no? Entonces, y le da la muestra de una semilla, ¿no? Que si esa semilla cae en tierra fértil, se reproduce y da frutos, pero si no cae en tierra fértil, muere. Entonces nos dice que nosotros somos esa semilla y que tenemos que caer en tierra fértil y sembrar. Acuerde que el sembrar es el conocimiento, ir aprendiendo de todo lo que hizo Jesús, qué hacía, porque él dijo: estas cosas que yo hice las pueden hacer ustedes y muchas cosas más. Entonces Jesús les dijo de último: pero es que el que ame más su vida la perderá. O sea, el que ame más las cosas de este mundo, las vanidades y todo lo que la materia que este mundo nos trae, pues va a perder su vida. Pero el que deje todo, por irse con Jesús, con el Cristo, con el conocimiento, pues la guardará para vida y tendrá vida eterna. Es un juego de palabras, pero quedó cifrado, ¿no? Entonces no nos podemos ir, ya que esto se va a caer detrás de un papel o detrás de carros, de lujos, de casas, sabiendo que no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús lo dijo. Entonces tenemos que empezar a reconocer quiénes somos nosotros y que hay un Dios interno entre nosotros y tenemos que irlo a buscar para poder ganarnos esa vida eterna que habla Jesús allí. Entonces, veamos aquí el video cómo Jesús se los recuerda. Había unos griegos entre los que subían a Jerusalén a adorar en la fiesta. Fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y los dos fueron a contárselo a Jesús. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que un grano de trigo queda solo un grano, si no cae en tierra y muere. Pero si muere, luego produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y mi servidor estará conmigo donde yo estoy, y mi Padre honrará a cualquier que me sirva. Entonces aquí vemos cómo Jesús dejó codificado esto para que nosotros lo interpretemos. Y el que deje todo en el mundo por seguir al Cristo, a lo que tiene interno, pues va a ganar la vida eterna, ¿no? Entonces, porque Jesús lo decía, ¿no? Si encontrar primero la verdad y lo demás te llegará por añadidura. Nos va llegando lo que necesitemos. Entonces no tenemos que ir detrás de lujos, de carros, de casas, de muchas cosas banales que no sirven para nada. Eso es terrenal, no espiritual. Entonces eso quedó codificado aquí. Entonces hasta aquí vemos cómo Andrés aparece aquí en la Biblia con muy pocas cosas, pero aparece. Después fuimos y buscamos y aparece Evangelio Apócrifo de Andrés. De ahí sacamos lo que viene. Entonces, después de la ascensión, los apóstoles se dispersaron a predicar en varios países. Andrés comenzó en la provincia de Acaya, pero Mateo fue a la ciudad de Macedonia. Entonces, nos dice que Andrés, aquí tenemos el mapa ahí que los dejamos,
viajó sobre el Mar Negro, lo que es Asia Menor, y estuvo en Escocia, dicen que estuvo hasta en Kiev, en Ucrania, estuvo en Turquía y terminó en Grecia, donde fue crucificado y murió. Entonces allí empezó a hacer muchos, pero muchos milagros y mucha gente lo seguía. Ya tenía, o sea, que tenía el poder del Hijo del Hombre, ¿no? Ya era una fuerza espiritual con que él llegaba. Eso ya, dejó todo, dejó todo. Acordemos que Andrés era soltero, no tenía mujer ni hijos, y dejó todo por irse con su propio Cristo interior. Entonces empezó allí a hacer muchos, muchos milagros. Entonces, aquí le vamos a traer unos pequeños apartes de este libro que lo pueden encontrar en PDF, que está en internet, que se llama Evangelio Apócrifo de Andrés. Data del año 150 después de Cristo, ¿no? Y después fue traducido al griego por alguien que se llama Gregorio de Tours, que hoy lo que tenemos. Entonces nosotros lo sacamos, revisamos, y es muy apto para traerlo aquí, de hoy lo que el canal dice, ¿no? Entonces empecemos a ver y vamos a revisar pequeños milagros que hizo, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando nos convirtamos en Cristo, ¿no? Porque Jesús decía que las cosas que él hacía, las podíamos hacer nosotros y muchas cosas más. Pero cuando tengamos en Cristo esa fuerza interior, interna dentro de nosotros, que es lo que estamos descubriendo en este planeta. Entonces arrancamos con los milagros. Entonces nos dice que Demetrio de Demacia tuvo un niño egipcio, de quien él estaba bien encariñado, que murió de una fiebre. Demetrio, oyendo de los milagros de Andrés, vino, cayó a sus pies y rogó por ayuda. Andrés le tuvo lástima, llegó a la casa, tuvo un discurso muy largo, volteó al sarcófago, resucitó al chico y lo restauró a su Señor. Todos creyeron y fueron bautizados. Entonces mira la fuerza que tenían estos apóstoles, que eran tantos los milagros y podían resucitar personas, ¿no? Que es que por eso Jesús lo dijo, ¿no? Que las cosas que él hacía las podíamos hacer nosotros y muchas más. Pues nosotros, si empezamos a conocer qué es realmente Cristo, cuáles fueron sus obras y empezamos a hacerlas, pues vamos a hacer estos milagros. Primero nosotros y después en las demás personas. Y aquí siguió y siguió Andrés. Entonces siguió y nos dice que después de esto él se fue a Nicea, donde 7 demonios vivían entre las tumbas en la cuneta, quien al mediodía apedreaban transeúntes y había matado a muchos. O sea que en la entrada de un pueblo habían 7 demonios que todo el que iba pasando lo cogían a piedra y lo mataban. Entonces llegó Andrés y toda la ciudad salió a encontrarse con Andrés y le dijo: si ustedes creen en Cristo, ustedes serán librados. Ellos exclamaron: lo haremos. Agradeció a Dios y mandó a los demonios a aparecer. Vinieron en forma de perros. Dijo él: yo puedo echarlos fuera en nombre de Jesús. Eso haré. Ellos gritaron: creemos que Jesucristo, de quien tú predicas, es el Hijo de Dios. Entonces él ordenó a los demonios entrar en lugares secos e infructuosos y no herir a ninguna persona. Acuerden que Jesús echaba demonios, ¿no? Este apóstol, ya como tenía la fuerza interior de él, pues echó a esos demonios para que la gente le creyera y todos fueron bautizados y todos empezaron a conocer el verdadero evangelio de Jesús, ¿no? Y la gente lo seguía por donde quería y iba pasando. No necesitaba de nada porque la gente misma se los daba. Por eso es que nosotros no vamos a necesitar de nada. Nuestro propio interior, nuestro Cristo, pues nos va a dar lo que necesitemos: agua, la comida, un techo. Hay que empezar a conocer qué es este ser interior que llevamos internamente. Entonces, sigamos. Entonces, nos dice que Andrés navegó hacia el Heliponto, en el camino a Bizancio que queda en Turquía. Hubo una gran tormenta. Andrés oró y hubo calma. O sea que la fuerza interior que hasta el mar le obedecía, ¿no? Tranquilo, cálmense, que aquí van los que llevan el mensaje por todo el planeta. Entonces llegaron a Bizancio, de ahí procedente a través de Tracia. Se encontraron con una tropa de hombres armados que hicieron como se caían sobre ellos. Andrés oró que ellos pudieran ser ineficaces. Un ángel brillante tocó sus espadas y todos ellos cayeron. Andrés y su compañía pasaron mientras ellos le adoraban y el ángel se fue en una gran luz. Entonces nos dicen que después de eso vinieron muchos soldados para poder apresar a Andrés y que fue ayudado allí por un ángel, ¿no? Que tocó las espadas de estos soldados, cayeron al suelo y fueron ineficaces mientras que Andrés pasaba. Pues no lo podían detener porque Andrés tenía que cumplir, ¿no? Tenía que cumplir el apostolado, lo que Jesús lo mandó a hacer. O sea que era empezar a decirle a la gente que tenemos un Cristo interior interno y cómo lo podemos empezar a buscar. Que está allí, siempre ha estado y nunca se ha ido, en nuestro corazón. Entonces vemos la fuerza del poder que él tenía, ¿no? Es impresionante. Pues lo que nosotros en su momento vamos a lograr también aquí en este planeta para poder destruir aquí
dentro de nosotros la oscuridad que tiene y la que hay por fuera, y que este planeta pues se purifique y vuelva al camino que es. Entonces, en ese camino se le aparecieron filósofos, también llegaron y disputaron con él, y nadie podía resistir su enseñanza, o sea, ni filósofo ni nada. Él tenía la verdad, y él tenía su propio Dios Cristo interior. Entonces, él sabía lo que iba a hacer, y cuál era el mensaje, y qué era hacia dónde tenía que ir. En este momento, uno que se le oponía fue el procónsul Vinirus, y le dijo: un hombre ha surgido en Tesalónica que dice que deben ser destruidos los templos y las ceremonias deshechas y toda la antigua ley abolida, y solo un Dios adorado, del cual él es siervo. Dice él: el procónsul envió soldados y caballeros para agarrar a Andrés. Encontraron su morada. Cuando entraron, su rostro resplandecía tanto que ellos cayeron al suelo con miedo. O sea que Andrés, este procónsul, le fueron a decir que hay un hombre que dice que todos los templos tienen que ser destruidos y que ya no más ceremonias, y que la ley antigua tiene que ser abolida, esa ley que nos trajo Moisés, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, que hoy todavía se mantiene, y que solamente se tiene que adorar a un solo Dios. Entonces este procónsul se enojó y mandó a apresar a Andrés, pero cuando los soldados llegaron a la casa donde él salió, era fuerza el tanto de resplandor que traía el poder interior, que todos cayeron al suelo con miedo. Entonces miremos que nada lo podía detener, ¿no? Hasta que él no cumpliera lo que lo mandaron a hacer. Entonces, en la noche siguiente él tuvo una visión. Vamos a ver que en una visión es donde le dicen que cuando él cumpla, pues lo que le va a pasar. Le dice: en la noche siguiente vio una visión, una gran montaña levantada en alto, la cual no tenía en ella nada terrenal, pero solo resplandecía con tal luz, la cual parecía iluminar todo el mundo. Y allí estaba yo y mis queridos hermanos los apóstoles. Entonces que aquí empiezan a decir en una visión, donde después de que él cumpla va a ir, ¿no?, una gran montaña que alumbraba todo, ¿no? Y ahí estaba él y todos los apóstoles iban a ir a ese lugar después de que cumpliera. En esta visión también se le aparece aquí Jesús y le dice: ¿sabes tú la imagen de la cual tú ves? ¿Y quién es el que te habla a ti? Yo soy la palabra de la cruz en la cual tú colgar dentro de poco, por el bien de su nombre y de quien tú predicas. O sea que Jesús le dijo: tranquilo, usted va a cumplir, tiene que ir allí a Grecia, y allí va a terminar su labor, y después va a desencarnar, y aquí lo vamos a recibir. Tranquilo, no tenga miedo. Entonces Andrés dice: pues yo ahora estoy siendo devuelto desde el cuerpo y me da esa promesa que Él ha concedido para mí. ¿Quién es el Señor del cielo y la tierra? El Hijo del Dios Todopoderoso, mismo Dios con el Espíritu Santo, continuamente para las eternidades y edades. Es que Él dice que hay un Dios, una triple fuerza que está entre nosotros, que es eterno, y que acordemos que tenemos tres cuerpos. El cuerpo físico, que es el vehículo, es un transporte para que mi espíritu aprenda, y que este cuerpo es pasajero. Pero mi espíritu es eterno. Entonces tenemos que ir buscando, ¿no?, esa espiritualidad para llegar a la eternidad. Entonces, después de que él vio esa visión, él volvió a Patras, donde había un procónsul que se llamaba Egeas. Ahora era procónsul, y una epidemia que había sido convertida por un discípulo de Andrés que se llamaba Socias. Vino y abrazó a sus pies y me dijo: mi dama Maximila, quien está con una fiebre, ha enviado por usted. El procónsul está parado por su cama con su espada desenvainada, dando a entender que se matará cuando ella expire. Él se dirigió a ella y le dijo: Egeas, no te hagas daño a ti mismo, pero pon tu espada en su lugar. Habrá un tiempo cuando tú la sacarás sobre mí. Andrés tomó la mano de Maximilia, ella rompió a sudar y fue bien en salud. O sea que entró a Andrés después de que lo fueron a buscar, y vio que el procónsul estaba parado con una espada al lado de su mujer, y que si ella perecía, ella moría, él se iba a matar. Entonces Andrés le dijo: tranquilo, tranquilo, guarda tu espada, que en su momento la sacarás en contra mía. Y él se acercó, oró, y esta mujer se sanó. Entonces vemos viendo que aquí ya Andrés, después de la visión que tuvo, empieza a ver quién es el que lo va a crucificar, ¿no? Bien, él tenía esa visión y ese poder que tenía. Entonces sanó a la mujer de este procónsul. Entonces, pero Maximilia, en la primera oportunidad llegó Andrés y recibió la palabra de Dios y se fue a su casa. Después de esto, Andrés fue tomado y encarcelado por Egeas, y todos llegaron a la cárcel para ser enseñados.
Después de unos días fue azotado y crucificado. Él colgó durante 3 días, predicando, y expiró a como es plenamente establecido en su pasión. Maximilia embalsamó y enterró su cuerpo. Entonces vemos que después de que Maximilia fue sanada por Andrés, ella corrió, Andrés le dijo, le enseñó, la bautizó, o sea, ella le dio el conocimiento de Cristo y ella se convirtió. Entonces Egeas se enojó y lo mandó a crucificar. Después de que fue estando en la crucifixión, acuérdate que estuvo 3 días colgado y allí le oró y enseñó a mucha gente que estaba al lado de él, viendo cómo él iba muriendo lentamente. Después Maximilia lo bajó, lo embalsamó y lo enterró. Entonces vamos viendo que aquí en este Evangelio apócrifo de Andrés nos dice cómo fueron sus milagros y ahora nos va a decir cuál es su pasión. Entonces vamos a empezar a ver cuál fue el martirio que sufrió Andrés y que en ese martirio que duró 3 días, pues bautizó a mucha gente. Hasta el último día, hasta cuando expiró, llevó siempre la palabra de Cristo. Siempre la tenía en su mente. Entonces nos dice que Egeas, el procónsul, envió por el apóstol Andrés fuera de la cárcel y le dijo, el final de tu juicio está a la mano. Tú, extraño enemigo de la vida presente y enemigo de toda mi casa, porque has pensado bien en inmiscuirte en lugares que no son tuyos y corromper a mi esposa, que tenía vieja obediencia a mí. Por lo tanto, has de recibir de mí un regalo en recompensa de lo que has obrado en mi contra. Entonces este procónsul se enojó porque Andrés convirtió a la esposa de él, no, la convirtió aquí lo que hoy llamamos el cristianismo, pero realmente es el Cristo interno, le enseñó todo. Entonces ella pues se fue apartando de Egeas. Entonces él se enojó y lo mandó a apresar. Entonces, pero ahí le dijo, no, que porque la puso en su contra. Entonces, después de esto, Egeas le mandó a ser azotado por 7 hombres. Y después de ser crucificado, y demandó a los verdugos que sus piernas se deben dejar sin perforar, y por lo tanto que debería ser colgado. O sea que primero lo azotaron y lo colgaron, o sea, lo amarraron en una cruz en forma de X, ¿no? Amarrado para que se muriera lentamente. No le pusieron clavos como Jesús. Y él colgó ahí durante 3 días. Y ese informe, pues como la gente había sanado a mucha gente y ayudado a mucha gente, el informe pues se divulgó por toda Patras, que el extraño, el hombre justo, el siervo de Cristo, a quien Egeas tenía preso, estaba siendo crucificado, habiendo hecho nada malo. Y ellos llenos de enojo contra el procónsul debido a su juicio. O sea que la gente, al ver que iban a crucificar a Andrés, no había hecho nada, solamente porque puso a la mujer en contra de él, pues fueron y le dijeron al procónsul que por qué lo iban a crucificar, que por qué si él no había hecho nada. Pero en un momento el procónsul estaba lleno de ira porque había convertido a la mujer, porque la mujer ya no le obedecía y lo mandó a crucificar. Entonces nos dice que cuando las multitudes que estaban junto de ellos, que se habían hecho discípulos en Cristo, él les dijo, o sea, allí acordemos que estuvo 3 días colgado, ¿no? Y había mucha gente allí. Ustedes varones que están aquí presentes, y las mujeres y los niños, viejos y jóvenes, esclavos y libres, y todos los que quieran oír, no presten atención a los vanos engaños de la vida presente, y renuncien a todas las lujurias del mundo, y despreciar la adoración de los ídolos abominables, y correr a la adoración verdadera de nuestro Dios, que no miente, y hacerse un templo puro y listo para recibir la palabra. O sea que hasta lo último que expiró Andrés, predicó y le enseñó a la gente que no íbamos detrás de la materia, ¿no? De la lujuria, de las cosas banales, ¿no? Que teníamos que hacer un templo interior. Acordémonos que es nuestro propio templo interior. Tenemos que dejar todo. Acordemos que a Jesús vino a buscarlo un rico, ¿no? Que le dijo, ¿puedo ser tu discípulo? Y Jesús le dijo, deja todo y sígueme. Y él no quiso. Pues es difícil dejar todo, ¿no? Pero llegará el momento donde lo tengamos que dejar todo e irnos detrás de nuestro propio Cristo interior, de nuestro propio templo. Tenemos que empezar a limpiar este templo para construirlo en el tercer día que ya está llegando. Entonces, vemos aquí cómo hasta el último día Andrés siguió evangelizando. Entonces, después de esto, las personas furiosas le dijeron a Egeas, no mates a un hombre querido por Dios, no destruyes a un hombre amable y piadoso. He aquí 2 días está colgado y todavía vive, y no ha comido nada. Nosotros creemos en el Dios, a quien predica. Baja al hombre justo y todos nosotros nos volveremos filósofos. Suelta al hombre casto y toda pata estará en paz.
deja en libertad al hombre sabio, y toda la calle serán puestos en libertad por él. Oh, ten misericordia. Aquí la gente fue a pedirle misericordia, que no crucificara a Andrés, no. Y que, acordémonos que esto fue en una ciudad que se llama Patras, que queda en Acaya, y Acaya es parte de Grecia, ¿no? Pero como él estaba lleno de ira, pues lo dejé ahí colgado. No, la gente no le hizo caso a la gente, y Andrés fue crucificado allí, en una cruz en forma de X. ¿Por qué en una cruz en forma de X? Es que la X en el griego, y cuando lo pasamos, por ejemplo, al español, da la forma de J. Acuerden que si yo digo Ximena, que es con X, la gente dice Jimena. Y cuando yo hablo de México, la gente habla de México. Entonces, por eso él mandó que lo colocaran en una cruz en forma de X, porque lleva la iniciación de Jesús, ¿no? Por eso él murió ahí, que es la J que indica la fuerza. Entonces, por eso una cruz en forma de X. Allí murió, porque era la inicial de su maestro, Jesús, el Cristo. Entonces nos dice que después de la muerte del bendito Andrés, Maximilia, que se había convertido, junto con Estratocles, que era uno de sus discípulos, se acercó y ella soltó su cuerpo, y cuando llegó la noche, ella le hizo el cuidado habitual y lo enterró, y continuó separada de Egeas, debido a su alma brutal y su forma malvada de vida. Y ella llevó una vida reservada y tranquila, llena de amor por Cristo. Pero Egeas, al ser incapaz de convencerla, se levantó en la oscuridad de la noche y se arrojó hacia abajo, después de una gran altura, y pereció. Entonces aquí vemos que ella bajó el cuerpo, lo embalsamó, lo cuidó, lo enterró, y siguió convertida en su propio Cristo. Egeas, como no pudo convencerla, se llenó de ira, se levantó una noche y se tiró de una gran altura, de una montaña, y pereció Egeas, porque no pudo hacer su labor. Acordémonos que la fuerza de Cristo estaba ya en ella. Entonces ella, como ya se convirtió en discípula de Andrés, nos dice aquí, porque estas cosas no tenemos necesidad, porque ellas están contaminadas. Pero para mí, dejar que Cristo sea mi amigo y yo su siervo, y oro que por la audiencia digna de la enseñanza bendita del apóstol Andrés, yo pueda aparecer como una participante con él en el reino eterno y sin fin. Y así el alboroto de la gente se calmó, y todos se alegraron con la asombrosa, inesperada y repentina caída del impío y sin ley Egeas. Entonces ella se convirtió a ser una discípulo más de Cristo, ¿no? Y ante ello nos dice que ella quería ser participante con él en el reino eterno del sin nombre y el sin fin, ¿no? Acordemos que aquí en la lógica que nosotros tenemos, aquí Jesús nos dice que, o el Dios que tenemos interior, yo estoy en tus corazones aunque no me veáis, yo soy en tu corazón aunque no me sintáis, yo soy el eterno, el sin nombre y el sin fin. Pues es eterno porque no, él no perece, no muere y no tiene fin. Entonces nos dice que nosotros vamos a ser como él. Pues nos falta mucho, pero tenemos que empezar este camino que empieza ahora por los 12 cimientos y empiezan por el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos cómo pues ya Egeas se suicidó y Maximilia siguió su camino, ¿no? Entonces después de esto nos dicen que es que, como les habíamos dicho, ¿no?, que el apóstol Andrés es uno de los 12 cimientos del templo. Entonces, ¿sabes por qué Andrés es uno de los 12 cimientos del templo, no? Y que no es solamente, son 12, ¿no? Son 12.000 de los cimientos de Andrés, o sea, de la espiritualidad de Andrés. Y son 12.000 de cada uno de los 12 apóstoles. Y si empezamos a ver 12.000 por 12.000, son 144.000. Entonces, aquí vamos a ver por qué no son de las 12 tribus de Israel, sino salen de estos apostolados que Jesús buscó y enseñó. Entonces aquí fuimos y buscamos el Apocalipsis 21, 17 al 21. Esto está en el Apocalipsis 21, ¿no? Esa gran ciudad que va a ser construida, ese templo interior. Entonces nos dice aquí, y midió su muro, 144 codos de medidas de hombre, la cual es de ángel. O sea que dice, si el muro tiene 144 codos, ¿qué medida de hombre? Y es media ángel, o sea que esos ángeles son hombres, común y corriente, sin alas. Lo que pasa es que estamos en un segundo día de creación y vamos a pasar al tercer día de creación. Y el tercer día de creación nos dice que esas personas del tercer día de creación van a ser ángeles o mensajeros. Son hombres, sin alas. Entonces que vamos a construir este templo que tiene 12 cimientos o 12 piedras. Entonces nos dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Entonces que hay 12 piedras
que están en el templo, ¿no? Acordemos cuando Jesús le dijo a Simón, ya no te llamarás Simón, te llamarás Cefas, que significa piedra, o Pedro. Vamos viendo, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, mi templo. Y son 12 como Pedro, como Simón, como Mateo. Entonces aquí está la interpretación, ¿no? Entonces nos dice que el primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Acordémonos que eran 12 apóstoles, pero como Judas Iscariote lo traicionó y se colgó, pues faltaría uno. Los apóstoles encontraron a Matías. Matías es el 12º apóstol y a él le toca esta piedra que llama la amatista. En su momento vamos a ver a Matías. Hoy estamos viendo a Andrés, que es el trabajo interior de la amatista. Por si muchos no conocen a Matías, por eso está ahí 12º la amatista, que pertenece a Matías, que fue el último apóstol que llegó. Entonces nos dice después de esto que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Entonces nos dice que este templo tiene 12 cimientos, o 12 piedras, o 12 perlas, ¿no? Que son los 12 apóstoles de Jesús. Entonces aquí vamos a ver después cuáles son esos 12. Después buscamos en el Apocalipsis 7, 4 al 9. Nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Pero no las tribus de Israel. Ahora vamos a ver por qué no son las tribus de Israel. Las tribus de sangre apostolar del Espíritu, los hijos de la tierra, del sur. Y nos habla del linaje espiritual de Pedro, 12,000 sellados. Ahora podemos entender cuál es ese apostolado. Y si leemos el Apocalipsis 21 completo, ahí vamos a entender por qué son 12,000 de cada uno de los apóstoles. Del linaje espiritual de Andrés, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Felipe, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Juan, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Marcos, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Mateo, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Lucas, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Santiago, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Jacobo, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Bartolomé, 12,000 sellados. Del linaje espiritual de Tomás, 12,000 espiritual de Matías, que fue el que llegó. Esto queda colgado aquí este canal para que ustedes revisen esta información y van a buscar, ¿no? 12,000. Entonces 12,000 sellados de cada uno por 12,000 son 144,000. Aquí está el templo, el verdadero templo interior que lo forman los 144,000. De esos 12 muros o esos 12 cimientos o esas 12 perlas. ¿Qué es lo mismo? Pues podemos entender, ir interpretando por qué el Apocalipsis nos lo va diciendo, ¿no? Ahí estaba, siempre. Ahora tenemos que develar esto para que la gente no sepa que son de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué no son de las 12 tribus de Israel? Porque aquí en Mateo 19:28 nos lo dice, ¿no? Nos dice, el Hijo del Hombre. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, que es la purificación, lo que estamos viviendo ya, cuando este cuerpo se regenere y tome la fuerza de Cristo, cuando el Hijo del Hombre, que es el que va a aparecer ahora, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Por qué 12 tronos? Acuérdense que son 7 discos memorias y 5 sentidos. Ahí están los 12 tronos. Ahí está la fuerza apostolar. Y después nos dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que cuando nosotros encontremos ese Cristo interior, seamos el Hijo del Hombre y nos sentemos en estos 12 tronos, vamos a juzgar a estas 12 tribus de Israel. Si estos de ahí salieron los 144,000, Jesús no se lo hubiera dicho aquí, Mateo no lo hubiera escrito, para decirnos que nosotros vamos a juzgar a esas 12 tribus de Israel, las cuales ya empezaron una guerra, ¿no? Que arrancó ahora el 7 de octubre, cuando supuestamente Hamas atacó a Israel. Y ellos empezaron una guerra fuerte. Ellos quieren que muchos países se unan a esa guerra porque ellos van a construir un templo, que es el tercer templo de Salomón. Eso es lo que quieren. Aquí nos lo recalca, ¿no? Nosotros vamos a juzgar a esas 12 tribus de Israel. Por eso no pueden ser ellos los 144,000. Son los 12 cimientos que el Apocalipsis 21 nos lo dice y que la gente tiene que ir a buscar e interpretarlo. Con esto quedamos colgado aquí, porque en poco tiempo no lo podemos hablar todo, pero ustedes tienen que empezar a investigar cuáles son esas 12 tribus de Israel y por qué, y ahora van a empezar una guerra. Entonces aquí nos dicen que son 12 tronos, 12 cimientos. Entonces veamos un videito donde Jesús les dice, ¿no? A ellos
qué va a pasar en la regeneración. Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán los últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Aquí vemos cómo Jesús vuelve y nos lo explica, ¿no? En la regeneración, cuando hayamos regenerado este cuerpo y hayamos convertido al Hijo del Hombre, ¿no? Y que dentro de ese Hijo del Hombre esté el Cristo, ¿no? Nos sentaremos en 12 tronos y vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel, habiendo dejado todo lo material, ¿no? Sí necesitamos cosas, pero no necesitamos carros, casas, aviones, muchos por cumplir lo que venimos a hacer aquí. Necesitamos lo necesario para que este cuerpo se mantenga y poder seguir nuestro camino, para buscar todos esos peces que hay allí, todas esas personas que tenemos que llevar este nuevo evangelio. Entonces, aquí nos dice que el que haya dejado todo, ¿no? Pero también nos recalca Jesús que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hay que entender eso, ¿no? Muchos van a llegar de último con una fuerza impresionante y van a ser los primeros. Y muchos primeros que arrancaron a buscar a sus hermanos se van a cansar porque no creen encontrarlos y van a ser los últimos. O sea que tenemos que seguir, no podemos quedarnos quietos. Pues aquí vemos cómo Jesús aquí nos recalca, que nos dice que no son las 12 tribus de Israel. Tenemos que saber que la Biblia fue manipulada y colocaron donde decía los 12 discípulos, colocaron las 12 tribus de Israel, ¿no? Allí nos manipularon y cambiaron todo. Pero hoy ya sabemos, hoy por mucho que ellos manipulen, ya tenemos el conocimiento que está llegando con una fuerza impresionante a este planeta. La fuerza del Cristo está llegando y esto no lo puede tener nada. Nos pueden crear guerras, nos pueden crear lo que quieran, pero no van a detener esta fuerza que está llegando a este planeta a purificar, a regenerar a este Hijo de Hombre. Entonces, aquí vemos que son 12 cimientos, pues vamos a ver el cimiento que le toca a Andrés. ¿Y cuáles son las características de estos hombres que son 12,000, que son como Andrés, ¿no? Que tienen que aparecer. Acuérdate que son 12,000 de cada uno, ¿no? Pero hoy vamos a hablarle de Andrés. ¿Cuáles las características? Y estas personas tienen que aparecer, ahí están. En su momento, pues serán tocados y van a aparecer, porque así está escrito. Entonces Dios dice, características de Andrés, un hombre discreto y humilde. Se alegra que todo el mundo sea feliz en el lugar que ocupa. Se puede decir que una de las virtudes, características de Andrés, es la discreción. O sea que es un hombre que anda por la calle, es muy discreto, no habla mucho, no se mete en muchas cosas, es muy discreto, está ahí pendiente de las cosas, es la discreción, ¿no? Para que no ser notado. No es como otros que hablan muchas cosas banales, pero no son. Entonces que Andrés, una de esas características es que es la discreción. Andrés era un ejecutivo inteligente y un administrador eficaz. Tomaba decisiones inmediatas en todos los asuntos que le comunicaban, salvo cuando estimaba que el problema sobrepasaba el ámbito de su autoridad, en cuyo caso lo consultaba directamente a Jesús. O sea que estas personas o características de estos 12,000, pues son personas muy inteligentes y son unos eficaces, unos administradores muy eficaces, ¿no? Son muy buenos administradores. No solamente en las empresas, en sus casas, administran bien sus casas, su trabajo, su vida personal, todo. Entonces, que son esta característica, ¿no? Si allí hay personas que nos escuchan y están empezando a ver estas características, pueden decir, uy, yo soy como el apóstol Andrés, yo clasifico aquí. Sí, serán. Si ustedes lo quieren, lo van a hacer. Usted nos dice que era uno de los 4 apóstoles que formaba parte del círculo íntimo, pero al ser nombrado por Jesús como el jefe del grupo apostólico, tenía que permanecer en su puesto. O sea que él era el jefe de los apóstoles, ¿no? Siempre, por eso vemos cómo en la Biblia habla que siempre que alguien iba a hablar con Jesús, primero se lo decía Andrés y Andrés iba y se lo decía a Jesús. Ah, entonces este era el jefe allí de ellos. Entonces tenía que estar muy tranquilo en su puesto, ¿no? Entonces estas personas no es que manden gente, ¿no? Sino que pues saben interpretar y están atentos a lo que está pasando. Entonces están en su puesto, saben cómo estar en su puesto. Pero vemos que
estas son las características, pero a que era un cimiento le corresponde una piedra. Vamos a ver cuál es la piedra del apóstol Andrés o la perla. Pues le toca el zafiro. El zafiro es de color azul, claro, ¿no? Y tiene que ver con la constancia y la disciplina. O sea que estas personas son constantes y tienen mucha disciplina. Hay personas que en el trabajo así les toca que trabajar y saben que tienen que trabajar para sostenerse, pero que a eso no vinieron a este planeta, a nacer, crecer, reproducirse y morir. No, ellos vinieron buscando la fuerza que tienen, el Espíritu, la fuerza del Cristo, que es lo que los mantiene. Entonces, la constancia y la disciplina. Traen el sello vivo en su pensamiento de la fidelidad. O sea que estas personas son muy fieles, pero no solamente con las personas que están a su lado, fieles en su corazón para el creador innominado de la vida, que sabe diferenciar rotundamente del Dios de las complacencias humanos. O sea que ellos no comen cuento de ese Dios falso del Antiguo Testamento que nos trajo robos, ultrajes, que mataba, que violaba, que cobraba dinero, que todo. No, este lo sabe, pero él es muy discreto, no lo dice porque sabe que le puede pasar algo. Él sabe que tiene el creador innominado de la vida, lo lleva adentro. Ahí está. Muchos no saben, pero pues lo van a saber allí. Intuyen por algo, pero traen este sello vivo en su pensamiento, ¿no? Saben que algo viene en camino, que algo va a pasar y que esto por fin va a terminar. Entonces, sigamos. Este conoce que la esencia crística está en el obrar y no es rezar. O sea que no está en el quedarse rezando todo el día, no. Es orando. Acordemos que la palabra orar viene del verbo, la palabra oración. Orar, hablar. Y acción, pues él sale a accionar, ¿no? Él sale, tiene obras, muchas obras. Acordemos que aquí es por obras. Jesús decía, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. O sea que es por obras. Yo puedo tener mucha fe, pero si yo no tengo obras, pues no me sirve. O sea que esta es una de las características de Andrés, como los que son como él. Aprendió que él es su mejor maestro y guía para encontrarse consigo mismo y su creador. Busca permanentemente a los que son como él sin saber dónde están. O sea que él es su propia guía, ¿no? El Cristo que tenemos. Acuérdate que Jesús nos vino a enseñar aquí cómo nosotros podemos encarnar el Cristo y nosotros podemos ser nuestro propio guía y pues, así guiar a otros. Pero también busca permanentemente a los que son como él. Aquí, acuérdate que estamos buscando a los 12,000 cimientos, o estos 12,000 que les toca la perla o la piedra, el zafiro, que son como Andrés. Están allá afuera. Pero en su momento, la ley y todo lo que está escrito, las profecías dicen que ellos aparecerán. Aparecerán, y son muy discretos. Y aparecerán. Y dirán, yo lo sabía, esto era así, pero no lo decía por temor. Entonces, ellos van a aparecer. Aquí nuestro canal, Coricancha, el Centro de Investigaciones, les hemos traído la vida del apóstol Andrés y que uno de los 12 cimientos del templo. Y ya sabemos que no son 12, sino 12,000 de cada uno. Hoy les traemos los 12,000 de Andrés y le hacemos un llamado para que estos 12,000 aparezcan. Y están allá afuera, esperando algo para que tienen que aparecer. Porque el templo se tiene que reconstruir. Así como las tinieblas van a reconstruir su tercer templo, que ya lo están haciendo, el Dios interior que tiene y el Cristo que viene va a formar su propio templo interior. Cuando tengamos formado ese templo interior, Él va a volver por segunda vez. No va a volver en estos cuerpos corrompidos, va a volver en estos cuerpos regenerados. Listos ya, que seamos hijos de hombre. Entonces, vemos hoy, le hemos traído esta pequeña parte del apóstol Andrés y sus características y cuál es la piedra, para que usted vaya mirando si don de este tipo, ¿no? O tiene estas características y empiezan a mirar y a preguntar, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues esto es lo que hoy les hemos dado y les hemos traído. Aquí los dejamos con nuestras redes sociales, ¿no? Nos pueden escribir aquí a Coricancha, aquí tenemos el WhatsApp y aquí están nuestros canales y tenemos muchas conferencias montadas. Entonces, de mi parte, les digo que tengan un feliz descanso y que estén muy bien. Y que nuestro propio Dios interior, nuestro propio Cristo interno los acompañe. Que pasen buena noche.